¿Qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros desde el Club Unión con un programa más de esta semana. Hoy vamos a tocar un tema que es relevante para toda la humanidad, el tema del agua. También vamos a tratar de hablar de temas como los huecos sobre las carreteras y otras cosas que están dentro de la variable y el entorno de las municipalidades. Para hablar de este complejo tema, hemos invitado a 4 alcaldes. Mercedes Hernández de Barba, sea bienvenida Mercedes. Horacio Alvarado de Belén. Horacio, gracias. Gracias. Gilberto Monge de Mora y don Luis Barrantes de Valverde Vega. Bienvenidos todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. En los últimos días he estado mirando una serie de publicaciones en los periódicos y en diferentes medios de comunicación sobre la problemática del agua, que pareciera no es exclusiva de una sola zona. He visto publicaciones sobre cómo los caudales de los ríos en el Chirripó se están haciendo más chicos, cómo hay problemas de agua en Paraíso, en Barba, en un montón de sectores. Y nosotros habíamos hecho inclusive un programa en Punta Arenas sobre la problemática que tienen también ellos en este momento. Sabemos que desdichadamente la guerra de futuro va a ser por el agua, no por el petróleo ni nada más. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo resolver estos problemas y qué están haciendo las municipalidades de este país para verlo? En un par de minutos cada uno de estos señores van a contextualizarnos sobre cómo miran ellos estas problemáticas. Vamos a iniciar con don Horacio. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. En el caso de Belén, bueno, el agua es administrado por la municipalidad y desde hace muchos años hemos venido trabajando lo que hoy tenemos un plan maestro del alcantarillado de agua potable. Es algo que también tiene que ver con la gente, ¿verdad? No únicamente es quién administra el agua, sino también quién también utiliza el agua. En el Cantón de Belén tenemos algo gravísimo, se consume 50 veces más que una familia normal de Costa Rica. Vamos a ver, si una familia la conforman 4 personas de San José, nosotros consumimos los belemitas 4 veces, 5 veces más que una familia de San José. Uno podría ser por el precio, ¿verdad?, que tenemos en la Municipalidad de Belén, que anda a más o menos como 1.500 colones por metro cúbico, y eso permite también de que entonces la gente pueda utilizar más el agua. Y también la otra cosa es que la gente de recursos económicos altos utilizan el agua potable para el riego del césped. Tenemos una mala costumbre, y ahora lo digo como agrónomo, ¿verdad? Nosotros queremos ver siempre el césped o el zacate verde. No, él tiene un ciclo, verde en invierno y se pone café en verano. Y esa costumbre no lo tenemos los costarricenses, y me parece que no únicamente el Cantón de Belén, sino los costarricenses, y utilizamos siempre el riego para los jardines de nuestras casas. Es más, en Belén podemos encontrar habitaciones donde en época de invierno, cuando no llueve, inmediatamente se activa el sistema y riega el césped. Entonces también es una falta de formación. A mí me decía, fui formado por la niña Evelia, que Dios la tenga en el reino de la gloria, y la niña Evelia nunca se equivocó, solo en una cosa se equivocó, cuando me dijo que el agua era inagotable. Y creo que todos los que estamos aquí sentados, me parece por la edad que tenemos, nos educaron de que el agua era inagotable. Y así resulta que no es así. El agua es un recurso agotable, es un recurso que tenemos que proteger y es un recurso que tenemos que cuidar. Pones sobre el tapete el primer eje que voy a ir sumando conforme ustedes van hablando, que es la concientización. No es pocas las veces en las que andamos en la calle y miramos a la gente, inclusive con una manguera, tratando de quitar el polvo de las aceras como si no fuera suficiente con una escoba. O sea, ya ahí tenemos una primera variable que vamos a ir discutiendo. Doña Mercedes. Yo creo que los costarricenses no nos hemos dado cuenta de lo grave que está el asunto del agua. Nosotros los barbeños estamos sufriendo ese problema, y es un problema de que nuestras nacientes están totalmente secas. Tenemos un acueducto bellísimo con toda la infraestructura, pero no hacemos nada teniendo toda esa infraestructura si en nuestras montañas ya no queda agua. Irónico, de nuestro manto acuífero sale el 62% del agua para Costa Rica, y nosotros, porque nuestras nacientes están en las partes más altas de la montaña, fuimos los primeros en quedarnos sin agua. No nos hemos dado cuenta del problema tan grave
de un invierno de 2 meses, de un verano inmenso y de una problemática en una montaña donde no tenemos ya agua. Bueno, otra señal importante, marcado con dos marcas reales, y es el tema de que estamos sin agua. Y esto me permite a mí decir una cosa que ahorita lo vamos a hablar, y es en dónde se están desperdiciando el agua, mientras en otros lados está haciendo falta. Gilberto. Sí, bueno, en el caso de Mora, la mayor parte del territorio es cubierto por asadas, ¿verdad? Que son las asociaciones encargadas de la administración de los acueductos. En la parte urbana es Acueductos y Alcantarillados quien presta el servicio, pero tenemos en el cantón 15 asadas, que si una municipalidad tiene dificultades para administrar un acueducto, ahora imagínense ustedes una asociación, ¿verdad?, de vecinos donde ni siquiera tienen posibilidad de tener el mínimo de funcionarios necesarios para poder tener un buen servicio, pues la situación es sumamente alarmante. Lo que pasa es que yo sí creo que hay un problema de escasez de agua, o sea, el tema del cambio climático es una realidad, pero yo más que eso creo que los costarricenses hemos cometido 2 errores. Uno es que no hemos sabido apreciar el agua. En este país nunca hemos hecho inversión para limpiar el agua o para no contaminar el agua. Yo a veces me pongo a pensar cómo actuará la naturaleza, como digámoslo así, desquitándose con nosotros los seres humanos. ¿Cómo vamos a tener agua si nosotros somos los que más contaminamos el agua? La cuenca del río Virilla, por ejemplo, es la más contaminada de Centroamérica. Y en este país solamente el 3%, y no sabemos cómo, ¿verdad?, están siendo realmente cubiertas esos 3% de la población, tiene sistema de tratamiento de aguas residuales y de aguas negras. El 97% de los costarricenses estamos contaminando los mantos acuíferos y contaminando los cauces de los ríos. Entonces, ¿cómo le pedimos a la naturaleza que nos dé agua? Y por otro lado, yo siento que nosotros también como país, esto es un tema de Estado, esto no es un tema que se resuelve municipalidad por municipalidad, nosotros no hemos, tampoco como país, como Estado, realmente puesto sobre la mesa el tema de la situación del agua. Mire, desde Acueductos y Alcantarillados, no han sabido interpretar la situación en la que estamos viviendo, así como también el Estado costarricense. Esto no lo va a resolver la Municipalidad de Barba sola, no lo va a resolver la Municipalidad de Belén sola o la Municipalidad de Valverde Vega o la de Mora. De aquí hay que trabajar con economías de escala, con inversiones conjuntas. Aquí tenemos que seguir apostando más a ser más flexible el tema de las empresas municipales. Necesitamos que el agua cueste lo que debe costar, para que la gente realmente sienta lo que es desperdiciar el agua, pero además para que los acueductos puedan tener los recursos para hacer las inversiones necesarias. El tema del agua realmente, yo creo que hemos jugado casita, por decirlo así, con el tema del agua, ¿verdad? Sí. En 2 sentidos. Uno, no hemos hecho inversión para limpiar el agua y no hemos hecho inversión para poder administrar este recurso, que yo creo que sigue siendo Costa Rica un país rico en el recurso en el recurso hídrico. Si ya estuviéramos en Israel, sería otra cosa, ¿verdad? Bueno, ya que tocaste el tema de Israel, y aquí hay un compañero Lizano que me acompañó en una producción que hicimos en Israel, y estuvimos en una zona donde llovía 5 centímetros al año, pero ahí estaban los invernaderos y producían frutas y producían verduras extraordinarias que exportaban, y nosotros decíamos, solo llueven 5 centímetros de agua al año. Eso es una garúa aquí. Y empezás a pensar qué está pasando. Luis. Bueno, creo que los compañeros y compañeras han sido muy claros. Lo veo que no es un tema cantonal, es un tema nacional. Hay una doble moral a nivel gubernamental, de la ciudadanía y de las tomas de decisiones. Hasta ahora estamos haciendo colectores de aguas negras aquí en San José que van a parar allá por el Parque de Diversiones, un proyecto creo con fondos del Banco Japonés, dice que para trasladar el agua y aguas negras de San Pedro Monte de Oca, casi toda la parte alta allá, pero aún así van a parar al río Virilla y el río Virilla al mar. Costa Rica no tiene un plan de acción ni a nivel nacional ni a nivel cantonal del manejo de aguas, y eso es fundamental. Usted va a un río en Sachí tenemos más de 6 ríos que nacen en nuestra jurisdicción, y a los 700 metros ya ese río ya no es manejable.
O sea, porque los mismos finqueros, las mismas personas la contaminan. Hay una ley antiquísima, la ley del recurso hídrico, muy vieja, la cual establece una prohibición de 200 metros a la redonda, lo cual es ilógico desde el punto de vista técnico. Entonces, las personas no quieren afectar 200 metros, significan mucho terreno, muchas cantidad de metros cuadrados para los dueños de propiedad, que le dan para proteger la propiedad esa que está a la parte de la fuente, y entonces se llevan los abonos, los fertilizantes, los herbicidas, y también contaminan. Es un tema también que está en la mesa y que tiene que ver cómo se actualiza. Un tema de conciencia y de cultura en las personas en cada casa de habitación. Cuando yo llegué a la Municipalidad de Sachí, iniciamos la colocación de hidrómetros. Eso fue todo una guerra mental con el pueblo. No querían, no les gustaba, que esa agua es mía, porque si yo antes podría. Hay un lugar en Sachí que le llamaban la eterna primavera. En invierno y en verano pasaba a ver las zonas verdes. ¿Qué pasaba? Que a la noche había que cerrar los tanques para que no se vaciaran los tanques para el día siguiente tener en verano. Hoy nosotros en Sachí, gracias a Dios, tenemos en verano agua, porque tenemos hidrómetros. El 80% de la población en Sachí, a la inversa de Belén, consumen el promedio menos del mínimo, 8, 10 metros cúbicos al mes, se le dan 15 metros cúbicos. No se puede hacer chocolate sin cacao, necesitamos recursos para proteger el agua, para sacar agua, inclusive en estas condiciones, en estos momentos, hay que sacar agua. Yo voy a ir a un corte comercial y dejo esto, que es una de las preocupaciones más grandes. Lo conocimos en un programa de esta semana, inclusive logramos que Acueductos Alcantarillados se pusiera de acuerdo con la gente de Potrero y lograron firmar un acuerdo, una asada, porque Punta Arenas no tiene agua producto, y esto es para mí realmente escandaloso, de que Ojo de Agua, bueno, cuando se hizo la ruta 27, se cortaron los tubos de agua que llevaban el agua de Ojo de Agua a Punta Arenas. No se volvieron a restablecer. Entonces, de los 350, es así, ¿verdad? 350 litros de agua por segundo que salen del Ojo de Agua que todos conocemos, 200 litros se tiran a un río, se desperdician. ¿Cuánto harían ustedes con 200 litros de agua por segundo? Entonces, estamos ante una coyuntura real, necesitamos ubicar dónde está el agua, necesitamos canalizarla, necesitamos ubicarla y llevarla a los sitios que corresponden. Voy a ir a un corte comercial, cuando regreso, ¿qué están haciendo las municipalidades? No pueden quedarse de manos atadas y la complicación se está haciendo más grande cada día, entendiendo claramente, como dijo Gilberto, que esto es un asunto país. Así que hay que entrarle entre todos. Ya venimos con más. Bien, volvemos con el programa de esta semana, hoy tocando un tema complejo, como es el tema de la problemática del agua en Costa Rica, que decíamos es de la totalidad ahora, porque ya no solo se circunscribe a un solo lugar, sino que vemos hoy y mañana también publicaciones como hay faltantes de agua en cada uno de los lugares del país. Yo lo vivo, yo sé también lo que es que a las 7 de la mañana se fue el agua y regresa hasta las 6 de la tarde. Por eso les contaba ahora extra micrófonos a ellos que ese proceso de concientizar provocó que le dijera a mis hijos, tienen 5 minutos para bañarse con agua caliente y en el minuto 6 les bajo el breaker y en segundos salen. ¿Por qué? Porque hay un tema realmente doloroso y es que no nos percatamos de la problemática en la que estamos y hacemos lo que nos da la gana. Y cuando nos piden que paguemos por hacer lo que nos da la gana, entonces le reclamamos a las municipalidades que por qué me cobran más. No vemos lo que hacemos, sino lo que nos hacen, ¿verdad? Yo quisiera que ustedes me cuenten qué han hecho, ¿verdad? Para decirles, qué es lo que se está haciendo para resolver. Por ejemplo, ahora decía doña Mercedes que uno no lo podría pensar sinceramente que Barba se quede sin agua con ese macizo ahí grandísimo, es como de, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Vamos a empezar con este ejemplo. ¿Qué está pasando ahí de una fuente natural que lleva la mayoría del agua al país? Bueno, Barba, al darle el 62%, ¿verdad?, del agua
hay muchas empresas, por ejemplo, la empresa de Servicios Públicos de Heredia, sale agua para Santo Domingo, sale para San Joaquín, para Belén, para lugares en San José y hasta en su momento para Punta Arenas, ¿verdad? Nuestras nacientes están en la parte alta. Por lo menos del cantón central de Barba, esas nacientes son las que se quedaron a partir del mes de febrero sin una gota de agua. Nosotros empezamos a hacer un trabajo investigando qué era lo que venía sucediendo porque no se había dado en años anteriores. Es una etapa la que Barba está viviendo y en donde nosotros nos fuimos encontrando que de 15 nacientes, 6 se quedaron totalmente sin agua. Y eso evidentemente afectó nuestros abonados, que son 4.900 abonados, ¿verdad? Pero ¿cómo le explico yo a un costarricense que algo así está pasando en un sitio como Barba? Tal vez desde el punto de vista agrónomo. A ver. Esta es la montaña de Barba, Ajá. donde está Mercedes. Esto que está aquí abajo es Belén. Entonces lo que pasa es que todo el agua viene para abajo. Entonces los pozos que se perforaron, qué sé yo, digamos 10 metros, ya no alcanza a obtener esa agua porque se fueron para las partes más bajas del manto acuífero. Porque por Y lo como que no hay lluvia, entonces es, eso se está el complicando. manto de Barba y el manto acuífero de Barba es un río completo, ¿verdad? Y no únicamente es el 60% para Belén, es el 60% para el resto del país. Y entonces lo que pasa es que entonces la parte baja, por ejemplo, en el caso de Belén, a mí no me falta el agua, porque le estamos quitando el agua a la parte alta. O sea, los pozos siempre se mantienen a un nivel. Sí, pero al ritmo por que estar más va, bajo. al ritmo que va, ya estamos a la sí, vuelta de la esquina. claro, al ritmo que vamos, entonces Belén comienza a absorber, se va a quedar sin ese nivel y eso es lo que va para San José. Pero me parece que aquí lo que nosotros deberíamos de hacer también es la inversión que hace Acueductos y Alcantarillados, siempre lo hace como en la meseta central, digo meseta central San José, ¿verdad? Porque es el acueducto como más cercano que tiene, no invierte en los cantones que tenemos, aunque tengamos asadas y aunque tengamos acueductos propios, no invierte y no hay ayuda a las municipalidades, porque al fin y al cabo el ente rector, según la Constitución, de todos modos es acueductos y alcantarillados. Entonces, muchos de los dineros y mucha de la formación que se da en acueductos y alcantarillados se queda únicamente en el área, y voy a decir en San José, en la capital. Ahora, por lógica, no en este caso, por ejemplo, tendríamos que bajar un poquito más de la montaña y hacer nuevos pozos. Correcto. Claro. ¿Pero cuánto cuesta hacer nuevos pozos? O perforar más el pozo que Pero- tiene doña Mercedes en Barba. A ver, ese es un tema, profesora, que es integral, es cultura, eso casi es tu hijo. Mi hija, cuando yo me lavo los dientes, ella me cierra el tubo porque dice, papá, en la escuela me enseñan que el agua no se puede desperdiciar. Si así lo replicamos en toda la familia, Y ahora estamos con el tema de usar un vaso. Tome, llene el vaso Correcto. con agua y con Correcto. esa agua se lava los Ese dientes. ese tema de cultura es el cambio coyuntural que estamos viendo nosotros en Costa Rica en este momento, que ya el agua no es para siempre, sino que es un líquido preciado que hay que cuidar muchísimo. Y son prácticas desde las municipalidades, desde el gobierno central, desde el acueducto alcantarillados. Solo 29 municipalidades tenemos acueductos municipales, el resto no son municipales, de 89 municipios. O sea, 29 municipalidades administramos el líquido preciado. Y hasta ahora estamos haciendo cambios de fondo. En el caso de Valverde Vega, que todos los tenemos, creo, tenemos un plan maestro que costó muchos recursos por parte del BID, un préstamo que hizo el IFAN en su momento, donde nos marca la pauta. Nada más que eso cuesta $3 millones hacer el plan maestro de Sachí. ¿Contra qué se paga? Es una tasa. La prestación de servicio del agua. El agua no vale, vale llevar el agua hasta la casa. Entonces, esa tasa es precio por mes a las familias. Y solo poner los hidrómetros en Sachí fue un mundo. No querían hidrómetros. No. Y para tener A lo mejor cultura. algo más de una manifestación y más de algún grupo político Hubo metiéndose un para momento determinado en la oficina. enredar un poquito los Y después temas, eso es natural. llegó la parte donde viene, ok, ya son 2.100, 3.100. Y yo pregunto a los costarricenses, 3.100 colones por tener agua, un día sin agua, una familia está alegando contra el municipio, pero sí pagamos por una gaseosa 1.000, 2.000 colones. Sí, sí, de Esa acuerdo. conciencia es la que está. Esa forma en la que se puede financiar los proyectos. De para acuerdo. poder Y darlos. cuento una pequeña anécdota rápidamente. En un lugar que el agua no era muy potable, me dieron una botella esas que son muy famosas, ¿verdad? La abrí, cuando tú me digo, pues sabe igual al agua de mi casa, ¿verdad? O sea, la conciencia del agua aquí. Perdón, es que hice una pregunta que quería saber. ¿Cuánto cuesta perforar un hueco para encontrar una naciente? Sería, ¿verdad? No Sí, me sí, equivoco. sí, ¿Cuánto cuesta? Nosotros hicimos la valoración y es $1 millón. Uno. Un solo pozo. Sí. Es que Caramba. no es únicamente meter una maquinaria, hay que encamisarlo y meter metales para poder, y también inclusive lleva una cámara y para absorber un equipo, un motor para poder absorber el agua del fondo del pozo. Y para saber exactamente cuál es la zona donde vamos a ir, hay que hacer una pequeña perforación, que el costo de esa perforación son de 60 millones.
para saber si de verdad ese es el punto, ¿verdad? Donde está. Pero entonces usted sí tiene identificado dónde hacerlo. Sí, nosotros tenemos 3 puntos en Barba, en donde está identificado, es un estudio israelí que decía 11 puntos exactamente. Nosotros ahorita, esos 3 puntos están cerca de 3 lugares para nosotros sumamente importantes y estratégicos, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros, por eso presentamos ante el Consejo Municipal la perforación de un pozo, del Pozo La Matilde, que es uno de los puntos importantes donde tenemos 2 tanques que necesitamos llenar con esas aguas. ¿Por qué? Porque ya las aguas superficiales que eran donde nosotros tomábamos, ya eso no se puede utilizar. Ya nosotros no tenemos esa posibilidad y entonces tenemos que perforar. Perdón, otro ejemplo, ¿por qué Barba no tiene agua? Porque resulta que el ente rector le dio autorización a las industrias de cantones abajo perforar pozos. Entonces, Belén tiene, no sé, qué sé yo, unos 200 pozos. A ver si te entiendo, porque es que el ejemplo Sí, me gusta. es que okay. Estás aquí, Ahí entonces resulta aquí que les está dieron Barba. permiso de huequear aquí, todo. y desfogar un... Entonces, es como coger un montón de pajillas, absorber nosotros aquí y los que están arriba, una pajilla del mismo tamaño. Y ahora no recibe, Pajillas, pero ocupar por 3 debajo. millones de dólares. Y- Barba y- no recibe nada y de esas nosotros platas. no recibimos ni un solo 5 de esto, ninguna municipalidad recibe ni un solo 5 que explota acueductos y alcantarillados para nosotros mejorar los Y eso es lo que yo decía anteriormente, el tema nacional de manejo de políticas que decía Sí, de Gilberto. acuerdo. ¿Por qué? Porque ahí hacen eso, entonces se dejó el cantón de Barba olvidado y el problema de la alcaldesa, o del alcalde de Belén, o el alcalde de Valverde Vega, o el de Mora. El tema está bien, por supuesto que uno tiene que enfrentarlo y buscar una solución. Pero el tema es que si no tomamos políticas nacionales y decididas en materia del recurso hídrico, que ya no es el recurso que nosotros pensamos que era inagotable, simplemente Costa Rica estará destinado a que cada día, a pesar de ser muy rico el recurso hídrico, vaya en detrimento. ¿Creen que hay que declarar de emergencia este tema ya? Claro. Ya Sí, hay que claro, declararlo de claro, emergencia. claro. Es urgente. Claro. Sí, bueno, hay cosas que, digamos, yo soy muy escéptico con que nosotros vamos a cambiar culturalmente nuestra forma de ser y de comportarnos de la noche a la mañana. No lo hemos logrado, por ejemplo, con el manejo de los residuos, a pesar de una ley que habla de reciclaje en este país. Además, son temas que tienen toda nuestra connotación, pero yo tampoco le apostaría a que va a ser por medio de un cambio de la conciencia de cada uno de los costarricenses que de un pronto a otro vamos a tener más agua. Eso hay que promoverlo, por supuesto. Hay que promoverlo con los más jóvenes, con los niños, y hacia eso tenemos que ir. Pero de aquí a un año hay que resolver el tema, por decirle algo. Es decir, el tema ya es urgente. Hay cosas, hay nuevas Que este año necesidades. tampoco va a haber muchas lluvias, ¿eh? Claro, estamos con problemas. Hay nuevas necesidades que han ido saliendo, digamos, en la canasta básica de servicios de las familias costarricenses. Voy a poner 2 ejemplos que son recientes. Ahora, en la lista de los recibos que pagamos los costarricenses está el cable, Ujú. ¿verdad? La televisión por cable o por satelital, y el internet, ¿verdad? Esas 2 cosas hace 20 años no existían, no sé, Sí, de acuerdo. en las familias costarricenses. ¿Cuánto se paga por cable y cuánto se paga por internet? Nada más sacámonos una idea. Son Como, dos como nuevas. 10 veces Ah, lo que claro. pagas por agua. Bueno, el tema es que, le voy a poner un ejemplo, que estamos haciendo las municipalidades. Nosotros logramos una donación con el gobierno de Francia para que nos hiciera el estudio de factibilidad y el prediseño del alcantarillado sanitario de Escazú, Santana y Mora. Ese proyecto vale 120 millones de dólares, más o menos. En el estudio se establece que la tarifa, para poderse financiar ese plan, tendría que ser como unos 20.000 colones por familia. Y entonces lo primero que dicen los técnicos a nivel de acueductos y a nivel de los que hicieron el estudio es que definitivamente esa tarifa es impagable, inmanejable, porque los costarricenses de nuestra región no lo van a pagar. Y a mí me da tristeza pensar en eso. Yo sé que hay mucha gente pobre en nuestra región, pero también sé que hay muchísima gente que tiene capacidad de pago. ¿Y por qué la gente no ha reclamado cada vez que le suben el cable? ¿Por qué la gente, bueno, ahora que anda este asunto de que el internet ya nos van a cobrar ahora Las descargas. las descargas y todo el asunto? Eso hace facturitas ¿por qué, grandes. bueno, porque no vamos a estar, no estamos tirados a la calle por eso? Es decir, no nos importa, la verdad es que nos suben el cable, yo pago lo que me cobren porque no puedo dejar de ver los partidos del Mundial. Pero además ¿verdad? de eso, Entonces, además esa de eso conciencia no sin la querer cambiamos, entrar en ¿verdad? contradicción, es como chistoso pensar que pagas. ¿Cuánto pagas por una botellita de agua actualmente? 800 colones. 800 colones. 800. Vamos a cerrar los 1000. Cerrémoslo en 1000. Bueno, cerremos los 1000. Y 3000 colones, ¿quién fue el que me contó? 3100. Aquí está 3100 nuestra colones. tarifa. Por un litro cúbico de una aplicación que tenemos. Eso es lo Ajá. que se paga en Belén. ¿Cuánto? Por un litro
Por un metro cúbico, Metro cúbico. se paga 1.200 colones. O sea, lo que te cuesta una botellita Una más botella, o menos. un litro de agua. Exacto. Vamos, Bueno, es preocupante. valor con Sarchi, 75 estañones, que son 15 metros cúbicos, es lo que se paga 3.100 por mes. Si nosotros, Por mes. sí. O sea, por 75 estañones al mes al mes, pagás 3.100 colones. 3.100 colones. O sea, multipliquemos y restemos. Y perdone que yo aquí quiero ser... 2.200 en Barba, 15 metros. Por eso, pero el tema de fondo es grave, porque yo sí, Gilberto, creo que los costarricenses y los seres humanos actuamos ante la necesidad. La gente de Barba hoy va a entender más el problema. Claro. Mercedes se va de alcaldesa mañana y el problema no se solventa, va a seguir igual o más grande. Por supuesto que tendrá que ver cómo actúa ella como alcaldesa y ayudar a los entes de países especializados. El tema es que la gente va a tener que entender, porque ya este país, en este momento las nacientes están bajas, en verano simplemente se secan o quedan a una cuarta parte de su capacidad. ¿A qué viene? Viene inversión, vía tarifa, no queda otra. Son nacientes, captación, almacenamiento, distribución. Y en eso hay que invertir los recursos. Ahora, si no es con tarifa, ¿de dónde va a salir? Y ahí viene la cosa de la fuerza. Perdón, pero lo que pasa es que la inversión también nosotros no la controla, que la controla es la Contraloría. Sí, Entonces yo no puedo obtener, porque doy un servicio a la comunidad, no puedo obtener más de un 10% de esas ganancias, porque si no me castiga la Contraloría. Sí. No puedo obtener más de un 10%. Bueno, yo la conclusión que Y quería llegar... la inversión va a ser mínima para la Claro. comunidad. Lo que quería Sí, de precisamente acuerdo. apuntar con este tema, a lo que iba, es que no hay otra manera de financiar este problema, o sea, de resolver este problema si no es con la tarifa. no hay otro. Los costarricenses tenemos que aprender de que vamos a tener que pagar realmente lo que cuesta tener agua en Sí, nuestras porque casas. quiero entrar Y ahora, valorarlo. voy a ir Valorarlo. voy a ir a un corto comercial. Cuando regreso quiero hablar de un tema que me parece importante, y es que también hay que darle mantenimiento a los sitios, ¿verdad? Y eso tiene su costo también, ¿verdad? Creo y había leído que inclusive en el tema de Barba se había dicho que no se habían manejado bien los sitios, o sea, aclaremos muchos de esos espejismos porque hay algo que decía Luis que me parece importante. Aquí el tema de quién está de alcalde pasa hoy o pasa mañana. El tema de que en mi casa no hay agua es un tema de todos y es un tema de hoy y del futuro. Ya venimos con más, estamos hablando del tema del agua y estamos conversando con los señores alcaldes de Barba, Belén Mora y Valverde Vega. Ya venimos. La polémica ha estado sobre la mesa, estamos tratando un problema que es el del agua y que está golpeando a todo el país, absolutamente a todo el país. No es un tema, como lo estoy diciendo, de una región, de un sitio, pero tenemos que hacer cosas, tenemos que resolver. Nada hacemos con seguir pensando que hay miles de culpables si no nos sentamos entre todos a resolver. Perdón, me quedé con un temita en el tema de Barba. Dice que son 3 millones de dólares los que se ocupan para abrir los 3 pozos a un nivel inferior porque de arriba ya no está entrando. Correcto. ¿Cómo hace una municipalidad para sacar 3 millones de dólares y resolver ese problema? ¿Verdad? Digo yo que primero hay que declarar el agua como estado de emergencia en el país para que todos podamos tener más agilidad, porque la trabaduría que tenemos en estos momentos en lo que es el tema de procesos y solicitud de permisos es una locura, pero también el tema de dónde consigo 3 millones de dólares. Correcto. ¿Verdad? ¿Cómo hacen? Nosotros en el caso de Barba hemos estado haciendo un análisis a nivel financiero, porque no es solamente decir queremos hacer un préstamo, es que la municipalidad lo pueda pagar. Cuando entro en el 2007 me encuentro en una municipalidad con 2 préstamos ya en acueducto, donde nosotros no podemos hacer un préstamo. El año pasado ya nos faltaba únicamente un año del pago de ese préstamo y empezamos ya con los trámites de la empresa, de qué cuánto cuesta, de dónde lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Un plan maestro que el IFAN y lo que es acueductos y alcantarillados y el BID con los mismos dineros que, bueno, a varios lugares de Costa Rica le hizo ese plan maestro, nos decía que teníamos que hacer tanques, que teníamos que empezar a trabajar eso. Empezamos con la construcción de un tanque en Santander para llevar a cabo una de las mejoras que estaba pidiendo el plan maestro, y otra de las cosas era el mejoramiento de los pozos y las conexiones que tenían que hacerse. Ya nosotros en este mes de junio terminamos el pago,
que correspondía a la deuda que tenía financieramente la municipalidad por acueducto, porque tenemos claro que el dinero que entra por acueducto se puede gastar únicamente en acueducto. Entonces hicimos ya la presentación al Consejo Municipal de ese pozo que es urgente para resolver a corto plazo el problema que tenemos con las nacientes, pero esta no es la solución del cantón, es una solución a corto plazo, esto es una emergencia, es una urgencia. Se debe tomar en cuenta de que el municipio no tiene la capacidad económica y financiera para hacerle frente a 2 pozos más que vendrían a resolver el problema. Bueno, entonces entra lo que plantea Luis, voy a decir que lo plantea Luis para que no le echen la carga a doña Mercedes, de que bueno, que si el pueblo quiere realmente no perder ese funcionamiento, habrá que pagar una mejor tarifa para poder cubrir estos empréstitos, y sucede para todos, ¿no? Así es. Es que hay que entender el concepto de lo que es el servicio del agua. Por eso decía que uno no paga el agua. O sea, el agua es de todos. Ahí está. El tema es de llevar ese recurso hídrico donde aflora a través de los recursos que se invierten en la captación, en el almacenamiento, que es fundamental. Cualquier naciente, aunque sea el ojo de agua, si usted no tiene almacenamiento, simplemente con la cantidad de usuarios se hace escasa. Y también la distribución, que es carísima, la tubería, las válvulas de presión y todo ese tipo de trabajos. Entonces, hay que entender que nosotros cobramos los costos operativos, las inversiones, más un 10%, como decía Horacio, según lo que nos establece la ley, lo que establece la Contraloría, para poder crecer el departamento. Entonces, en este caso, la única forma de poder Mercedes hacer esas obras es cargando a cada usuario, evidentemente, entre un plan de manejo a 1, 10 o 20 años, esas obras que permitan soluciones a largo plazo, desde el punto de vista cantonal. Desde el punto de vista nacional, igual, tiene que haber políticas nacionales que nos garantice, y esos cambios de culturas, a la fuerza o a la buena o como sea, a las personas que entiendan que el recurso hídrico es fundamental, no ahora, es para 20, 30 y 40 años. Y tiene que ser desde esa perspectiva, y entonces vamos a entender que una botellita de agua de alguna empresa por ahí que hace plata con 800 colones es mucho menos útil que tener 75 estañones al mes pagando 3.100 colones. Se pone uno a pensar así como, ¿verdad? Como dramáticamente, de que si yo tuviera un tubito agarrado del ojo de agua y agarro y empiezo a embotellar, hombre, ahí hay plata, ¿eh? Mucho Mucho plata. dinero. Perdón, y es donde está... Con solo una llavecita y estar echándole Ahora ahí. no podemos pagar parte de Y la ahí deuda. iríamos a otra parte Caramba. que ya tiene que ver con el desarrollo del país. ¿Dónde buscar a las empresas a futuro para hacer inversión? Donde se le garantice ciertas condiciones de comercio, de recurso hídrico. Y nosotros tenemos como país, ahí sí Gilberto decía, valorar lo que tenemos, hacer previsiones futuras y vender ese servicio a futuro que tienen costo para que aquí pueda haber inversión. Hay un asunto en el que el país tampoco ha hecho lo que debería hacer y ha costado tanto, y nosotros, bueno, ahora desde nadie estamos empujando a ver si acaso ya logramos aterrizar con esto, porque igual yo siento que el Estado como un todo ha dicho estos problemas de las municipalidades y más bien nos han ido entrabando más las cosas, y tiene que ver con el ordenamiento territorial. Yo precisamente estuve el viernes en una reunión con la Comisión de Emergencias y otras instituciones, y hablábamos del tema del uso del suelo. Entonces la Comisión de Emergencia nos decía, mire, es que ustedes tienen ya que regular que el tema de las emergencias y que la prevención y todo el asunto. Yo decía, no, perfecto, nosotros tenemos que regular el uso del suelo. Tenemos que ver el tema de dónde están los mantos acuíferos que tenemos que proteger. Ya nos cogió tarde en algunos casos, ¿verdad? Estamos viendo el tema entre Barba y Belén, por ejemplo, ahí de que las aguas están siendo absorbidas por pozos privados. O sea, eso me parece una barbaridad. Yo quisiera saber cuánto pagan de cánones estas empresas privadas y quiénes reciben esa plata. Pues no pagan nada, y además esa plata nunca le llega a las municipalidades que tienen que hacer inversiones. Pero en todo caso, nosotros tenemos que ordenar este país. Pero cada día se le ponen más obstáculos, más trabas, el limbo, Setena, Senara, es una locura. Si nosotros seguimos desordenadamente desarrollando este país, pero además lo que yo le decía a la gente de la Comisión de Emergencias es cuando también vamos a poder las municipalidades decir algo, por lo menos algo, en el manejo del suelo, en los temas agropecuarios también. Hace poco, inclusive, había por ahí una propuesta de exonerar los terrenos agropecuarios y todo el asunto. Yo, por supuesto, no estoy en contra del sector agropecuario, es fundamental para nuestro país, pero también tenemos que entender de que tenemos que producir las cosas en el lugar adecuado. A Mora le daña más la ganadería en las montañas altas que incluso las viviendas. ¿Por qué es lo que ha pasado? La deforestación que existe en Mora y en Puriscal ha sido por la ganadería. Y se han ido desapareciendo las nacientes también, porque hemos deforestado, y yo conozco propietarios, y no me atrevo a decir nombres, ni puedo decir que, pero yo sí sé que ocurre
frecuentemente, que curiosamente una parte del potrero se les va convirtiendo en tacotal y de un pronto a otro en verano hay un incendio, curiosamente se están quemando los tacotales de estas fincas, como para que no se recupere. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿cómo le pedimos a la naturaleza que nos dé agua si estamos haciendo las cosas Pero hay otro incorrectamente? tema importante que es la autonomía municipal. Yo le consulté en años atrás, hace como un año me perforaron el último pozo, acueductos y alcantarillados. Entonces yo le pregunto que con qué autoridad. Y me dice, no, nosotros somos ante el rector, nada más le comunicamos, pero como no tuve tiempo, le comunico ahora que estoy perforando un pozo. Ah, bueno, que está bien, muchas gracias. Bueno, hay que lleguen a perforar los 3 pozos que Pues ocupa entonces, Barba. inclusive, Entonces, no está bien, digo sí, yo. sí. Digo porque, de verdad, en un programa anterior, el tema de potrero y acueductos se resuelve. Bueno, yo invito a la gente de acueductos que entre también a Barba y a los otros lugares donde hay complicaciones y que Porque se hablando planteen- de autonomía y hablando de planificación, ¿verdad? Yo hubiese vendido el agua que tiene la Municipalidad de Belén a esa empresa. No, le perforaron detrás de la empresa un pozo. Y entonces ahí es donde doña Mercedes se queda sin agua porque todo es absorbido por Belén. Pero hay otra cosa más grave que también tiene que ver con el agua, que es el problema que tenemos en Belén. No es tanto el agua que le llega, potable que le llega a la gente, es que nosotros podríamos en algún momento contaminar los mantos acuíferos. No tenemos alcantarillados sanitarios y eso, cuando decimos préstamos, sí, yo puedo ir al IFAN y pedir un préstamo, puedo ir al banco y pedir un préstamo, pero no es un préstamo como se lo pueden dar el BID o el Banco Mundial. Pero para pedir un préstamo al BID o al Banco Mundial no lo puedo hacer yo, tiene que ser vía Estado. Correcto. Y también eso otras limitaciones que tenemos. O sea, el préstamo blando que uno pueda conseguir en el BID o el Banco Mundial no lo puedo obtener yo como municipalidad, tengo que hacer vía Estado. Gilberto planteó un tema que también es importante, inclusive en el mismo tema de Barba, digo esto porque ha estado muy resonando en estos días, el tema del desarrollo urbanístico. Fue una acusación directa que se hizo de que se estaba desarrollando un montón de lugares, ¿eso es tan cierto? ¿Están llevando ustedes los parámetros? En el caso Barba, ¿es tan cierto ya que se lo han insistido tan directamente? No, nosotros desde el 2007 hasta la fecha solamente una urbanización fue la que se aprobó, pero ya tenía su aprobación desde el 2000, simplemente era un derecho que tenía y nosotros fueron lo único que desde el 2007 ahora, porque había una prohibición, había un acuerdo municipal que prohibía lo que era la construcción de urbanizaciones, de condominios, de lotificaciones y segregaciones, hasta tanto no estuviera el plan regulador. Hoy, 12 años después, no hay plan regulador, no existe plan regulador y tenemos problemas. Sí, se volvió nuevamente a tomar ese acuerdo de que no se puedan dar ningún tipo de urbanización. ¿Y cómo lo manejan ustedes? En el caso de Belén también, teníamos un transitorio del 2007 hasta, no fue el año pasado, en diciembre del año pasado, que por un salacuartazo, ¿cómo se llama? Se trajeron abajo el transitorio y entonces nosotros de 2007 a la fecha no hemos construido ni una sola urbanización. Sí, a ver, en Salchi tampoco hemos tenido ningún proyecto urbanístico, lo que pasa es que hay fraccionamientos normales. Sí. O sea, los Eso sí, fraccionamientos que se hacen frente a eso calle, sí. y usted no Frente le a puede calle, negar el derecho a que nadie es legalmente. Tan es así que cuando se hace una desconexión de agua por no pago de una persona, la sala cuarta resolvió que tenemos que dejar una fuente potable a menos de 50 metros de la casa de habitación. Entonces tenemos por un lado una cosa Es que y por bueno, otra cosa. Entonces es donde yo digo, si no tomamos esto con una declaratoria de emergencia, con seriedad, como país, simplemente cómo queremos hacer las cosas. Se va Mercedes, se va Luis Antonio, se va Horacio, se va Gilberto, seguirá el problema más grave porque esto todos los días aumenta. Es donde se tienen que tomar medidas concretas. Es importantísimo planificar, concientizar e invertir y decir, vale el recurso, tanto de plata, y eso hay que hacer esto. No, y yo quiero dejar claro acá de que el problema de la expansión urbana que ha existido en este país no ha sido responsabilidad de las municipalidades. Mire, por cierto, tiene exactamente, ya voy a decir mi edad, tiene exactamente esa ley, la misma edad que tengo yo, tiene 45 años, la ley de planificación urbana. Es un poquito más, yo creo. Y el decreto de la GAM, ¿verdad?, anda por ahí. Y ese decreto, ¿verdad?, es el que permitió determinar un anillo de contención que lo que hizo fue comerse todas las montañas, ¿verdad?, y permitir la construcción en todas las montañas del Valle Intermontano, ¿verdad? Y las municipalidades, hemos tenido tantas trabas. Mire, yo tengo 7 años de estar en la municipalidad y veo casi como un sueño imposible de alcanzar irme yo de la municipalidad y saber que se quedó con un plan regulador moderno para nuestro cantón, lo que cuesta, los estudios que han ido metiendo para llenarle las bolsas a algunos consultores, y lo digo así porque así es.
las trabas, la sala cuarta cada rato inventa un requisito nuevo. Eso no puede ser. Entonces es mejor tener ese decreto de la GAM, que en algún momento inclusive en el limbo quisieron ampliar ese anillo de contención y nosotros desde ANAI tuvimos que pararnos desde la Asociación Nacional de Alcaldes para que no se permitiera la ampliación de ese anillo de contención, ¿verdad? Porque iban a seguir comiéndose las montañas de este país. Y entonces ese problema de planificación es un problema de Estado también. Y el Estado tiene que ver cómo lo resuelve. La otra cosa, ya nosotros no podemos seguir pensando en seguirnos chupando el agua acá del Valle Central. Yo sé que aquí habrá agua, pero ya nos paseamos en todo, como dicen, ¿verdad? Como decimos, no sabemos ni si estaremos contaminando mantos acuíferos, porque precisamente ese problema de la construcción desordenada que hemos tenido, hemos construido encima de los mantos acuíferos, hemos ido comiéndonos las montañas. Yo creo que aquí vamos a tener que ir pensando en cómo traer agua de fuera del área metropolitana. O sea, definitivamente habrá que hacer inversiones millonarias, ¿verdad? No sé de dónde, no sé si del Atlántico, no sé si allá del lado de San Carlos, del lado de, no sé de dónde, pero habrá que hacer un verdadero acueducto monstruoso, gigantesco. Es más, en otros países, las aguas de los ríos, sé que París acoge el agua del río Sena, la purifica el agua, Sí, ¿verdad? claro. Nosotros tenemos un montón de Reutilizar, ríos ahí, claro. pero sencillamente porque no hay inversión, podríamos estar agarrando aguas de ríos, ¿verdad? Y purificando agua. Es decir, es inversión también, ¿verdad? El tema es que ya no podemos jugar casita con esto, como lo dije anteriormente. Si este país habla de invertir millones de dólares en infraestructura vial, tenemos que invertir millones de dólares en infraestructura para el servicio de agua potable, para el servicio de alcantarillado. De lo contrario, no esperemos en 50 años tener agua, no esperemos en 50 años tener una sociedad sana, no esperemos en 50 años tener un país con posibilidades de progreso, porque es más importante el agua que casi que ir abriendo nuevas carreteras en este Pero país. ese es el tema de conciencia que yo quería decir anteriormente. Cualquier persona en una casa de habitación le desconectan la electricidad, el celular o el internet, puede sobrevivir unos días. Hay el fuego con una cocina de leña o una cocina de gas, pero sin agua, 2 días es un caos. Y no hay esa conciencia de peso que esa agua, ese líquido para poder sobrevivir y vivir y producir, no vale 3.100 colones. Debe valer mucho más para poder sostenerlo y darle mantenimiento en el tiempo. Y eso sí hay que hacerle la fuerza. Me parece que es un tema que tiene que trabajarse desde ya, si no, no va a pasar. Yo en Sarchí estuve dispuesto a poner los hidrómetros, se compuso un problema que es que exista agua para todos, que no lo voten para tener zonas verdes, después meten la tarifa y ahí vamos poco a poco y tendrá que ser un plan integral y política nacional, seguimos diciendo con eso. De acuerdo, y también hay un gran papel de cada uno de nosotros. Yo tengo que decir la verdad, yo cuando paso y miro a alguien con una manguera tirando agua, yo le digo, ¿usted se da cuenta de lo que está haciendo? Solo eso les digo. Al final se quedan reflexionando, viéndome y seguro dicen que qué metiche, ¿verdad? Pero es una forma, así que se los dejo a ustedes. Si quieren realmente, cuando pasen a alguien que ve desperdiciando, señores, ¿se da cuenta de lo que está haciendo con el agua? Así es una forma de ir concientizando cada uno de nosotros. ¿Sí vas a decir algo? Sí, en el caso nuestro, en Barba, tenemos que tener claro que a hoy lo que recibimos por el pago de la cuota o de la tarifa son cerca de 300 millones. De ahí tenemos que pagar 74 millones en todo lo que son las cargas sociales y los funcionarios. A eso 20 millones en el pago de electricidad. Y nosotros desde el 2007 hemos invertido más de 900 millones de colones. Eso está en un acueducto totalmente chapado, sus tanques, sus nacientes, en un cambio de tubería. Hemos comprado un macromedidor para saber cuánta agua sale y cuánta agua realmente nos llega. El esfuerzo es muy grande, pero imagínese usted 300 millones de colones para un acueducto que le da a más de 5.000 familias agua. Es imposible para un municipio hacerle frente a una situación de esta en inversión. ¿Cómo usted con 300 millones de colones, sin hacer absolutamente nada, sin quitar quitando todos los funcionarios, pagando préstamos, cómo le llega a usted a $1 millón? Bueno, pero en este caso, a ver, me pregunto si están dispuestos entonces los barbeños de ser solidarios y entre todos pagar un poquito más de tarifa para resolver ese problema. Porque, vamos a ver, la salida más fácil es decir, usted es culpable, usted es culpable, usted es culpable, usted es culpable. Esa es la más fácil de todas. Proponer y hacer es la más difícil de todas. Eso es totalmente Y con natural. eso no me va a llegar más agua, con decir esto es culpable. No, eso no te va a permitir. No resuelve el problema. No resuelve el problema. Ahora, me pongo a pensar en función de ante qué estamos.
valga el silencio para pensar de que el tema del agua es un estado de necesidad imperante en este país. Es salud. Sirva Vida. el espacio para decirle a nuestros gobernantes, ojo, porque lo dije al principio, hoy aparece y mañana también que hay problemas de agua en diferentes partes del país. Si esas señales nos dicen a nosotros que necesitamos atender este problema ya, yo no sé cuándo lo van a decir. Así que es un tema de solidaridad. Me gustaría, y vamos a tratar de invitar en otros programas a la gente de acueductos alcantarillados, para que se sienten con problemas como los que tienen ustedes, ¿verdad? Como el que tiene hoy Barba, para que, bueno, si pueden intervenir, como intervinieron para crear un pozo a la par, pues que intervengan a crear los 3 que le hacen falta a Barba en estos momentos, pero no resuelven el problema por el fondo, ¿eh? Es que No resuelven el problema, resuelven el problema de Barba hoy, pero Hoy. por el fondo no lo y resuelven. hay algo más grave que Gilberto lo tocó antes y creo que es importante rescatar. La gran mayoría del manejo de acueducto en Costa Rica está en asadas. Y la figura de la asada es un hijo que no tiene ni padre ni madre. No. Es un hijo que anda dando La palabra vueltas más por peor. todos lados. Y lo peor es que ellos, al final, no tienen ni los recursos, ni la infraestructura, ni la capacidad administrativa. Aún están peor si se requiere que las municipalidades muchas veces más. Y la Hay unas muy capacitación. buenas, pero hay otras que llevan el apunte en un libro debajo del colchón de la abuela, ¿verdad? Y esto es más grave, porque entonces estamos en que un 80% del pueblo costarricense está en función de eso. Ustedes tienen asadas Sí, y claro que colaboran sí. con ustedes, les ayudan. Y las asadas, en la cantidad de usuarios que ellos ven, es casi parecida a todas juntas. En el caso de, ahí tenemos San José de la Montaña, Puente Salas, San Pedro de Barba, y ellos... Hay unas muy buenas, Sí, hay unas muy buenas. Hay otras... sí. Y ellos atienden todos la misma cantidad que atendemos nosotros, solo como municipio. ¿Por qué? Pero Porque ellos los- no les sobra agua en estos momentos como para... nosotros hicimos, sí, facilitarles. porque nos manifestaron que les se estaba el mismo grupo, ¿verdad? Entonces nosotros fuimos, hicimos las solicitudes para que nos dieran el agua y nos mandaron la documentación de que se les había bajado las nacientes y que solamente si había algún tipo de rebalse, de lo contrario no nos iban a otorgar agua. Entonces estamos en las mismas Bueno, condiciones. ¿Tienen ustedes ese tipo de problemas también? Claro, y vean, por ejemplo, y aquí con esto, yo lo siento, pero yo por decir la verdad no tengo ningún problema. Por ejemplo, a los vecinos de Tabarcia, yo les llamé la atención. Tabarcia es un distrito de Mora. Es un distrito que tiene como 5 o 6 asadas, el distrito, y las 6 pobres. Y la mayoría de ellas con problemas de administración y con problemas de aguas, no muy, algunos con problemas de calidad de agua y con algunos sin medición, ¿verdad? Entonces yo les decía, miren, ¿por qué mejor ustedes no se unen y hacen una sola asada más fuerte? O sea, si, es otra cosa. Las asadas tienen que empezar a verse y los acueductos tienen que empezar a verse como, como una empresa de servicios, como debe ser. Por eso es que los costos no pueden ser Claro. costos de pobreza. O sea, ninguna empresa se mete en una actividad para perder plata. O sea, la empresa se mete para tener utilidad, para poder reinvertir y bueno, para poder también, en el caso de las empresas privadas, tener fondos para otras cosas, pero en el caso que son empresas públicas, Y para ocupar dar recursos el para servicio. reinversión, Para dar el ¿verdad? servicio. Entonces, hay que trabajar con economía de escala. A mí me parece increíble saber que en un mismo cantón, y ni siquiera debería ser en una misma región, que cada asada anda peleándose una naciente por aparte. Entonces, puede ser que una naciente tenga más agua de la cuenta, pero yo no comparto porque el día de mañana me quedo sin agua. Y claro, la gente le da miedo de lo que está pasando ahorita en Barba, pero eso es precisamente porque el modelo lo permite, porque el modelo es, y acueductos y alcantarillados, lo que dijo Luis Antonio es absolutamente cierto, las asadas son huérfanas en este país. Ahí ya nada más les revisa cómo funcionan y les anda fregando con el tema administrativo, pero después de ahí, en allá no hay recursos para las asadas. Y eso es un asunto que yo no sé si la gente lo sabe. Las asadas, la única manera de conseguir una platilla por ahí es por medio de FODESAF y eso es un poquito de plata y es toda una tramitología para que les aprueben. No son sujetas de crédito por lo general para poder hacer inversiones. Entonces ahí van a Coyol Quebrado, Coyol Comido y las comunidades recibiendo un servicio de mala Hay calidad. un tema que Mercedes no pone, yo no digo que es costo, es una inversión que hacemos. Solo en la inversión, nosotros estamos pagando a una institución universitaria del Estado 80 millones de colones por año para que nos analice el agua cada 15 días. Son 80 millones de Perdón, colones. pero
vamos a ver, hemos tocado mucho del término de asadas y no los hemos explicado. Debe haber mucho televidente que está diciendo, ¿y eso de la asada? ¿Qué es una asada? ¿Qué es? Bueno, yo sinceramente no tengo asadas, entonces tal vez... Sí, expliquemos. Bueno, son los acueductos rurales, ¿verdad? Los acueductos que funcionan Organizaciones comunales. en las comunidades rurales, sobre todo. Hay una naciente en un lugar y una asociación De toma familias. de vecinos, Sí, se se unen, toman la naciente y la procuran Y administrar. eso es. Y con ella distribuye un poco de agua a los vecinos Y que cobran están la alrededor tarifa de a ella, las personas. y cobran una tarifa para darle mantenimiento. Pero, Sí, la, eso para pero crecer. la diferencia es muy grande a la hora de administrarla. Por ejemplo, Barba, 2.200 colones, ¿verdad? Del acueducto municipal. Asada, Puente Piedra, 5.000 colones. Ajá. Entonces, Barba, un año para hacer un pozo por el montón de trámites. Ellos, si tienen el dinero, en 2 días toman el acuerdo y plum, va el pozo para Claro, arriba. porque no La se empresa toman de el- servicios públicos de Heredia se quedó sin agua noviembre, diciembre, enero. Hacen un pozo de 70 litros por segundo en la parte baja, vaya a ver, ya están con agua. ¿Pero en qué lo hicieron? En menos de un mes. Sí, porque las Es que municipalidades tenemos toda una metodología muchísimo más Totalmente complicada, diferente, ¿verdad? Y una totalmente cosa que quiero diferente. rescatar, Licitación. es peligrosísimo. Las municipalidades, excepto algunas, tal vez San José, Alajuela, no sé, algunas que pueden tener recursos de fondos libres, pueden hacer inversiones con sus propios recursos, pero municipalidades como la de Mora, la de Barba, la de Salchí, la gran mayoría no nos quedan recursos libres para poder invertir. Yo con creo que todas. Y no solo, bueno, pero Porque, digamos que porque algunas- yo para poder invertir en el acueducto, para que me quede de aquí a 20 años, tengo que invertir 4.7 millones de dólares. Sí, estamos de acuerdo, pero a ver, el tema general es que no tenemos plata de recursos libres para poder invertir. El Estado central no puede, el 50% del presupuesto nacional es financiado con recursos, con préstamos, con deuda. No puede, estamos al límite de préstamos a nivel nacional. Entonces, ¿con qué lo vamos a hacer si no es con la tarifa? No queda otra. Yo quiero agradecerles a ustedes cuatro. Hemos tratado de tener un programa que permita dar claridad al pueblo costarricense sobre una coyuntura que va más allá de Barba, va más allá de Belén, de Mora, de Valverde Vega. Es un tema coyuntural para este país, es un tema del agua. La conciencia de cada costarricense debe de pensarle fuertemente cuando se dé cuenta que está desperdiciando este vital líquido. Y concluyo haciendo un llamado para las autoridades. Estos son políticas públicas. No podemos dejar sitios, por ejemplo, como Ojo de Agua, del cual disfruté cuando era niño muchísimo, Varios disfrutamos. ¿verdad? Pero que cada vez que veo el ojo me da mucha angustia saber de que en estos momentos deberíamos de estar tapando ese sitio, recogiendo toda esa agua, redistribuyéndolo y como él, montones de lugares en el país. Y ojalá que Acueductos Alcantarillados, como lo hicieron en el tema de Potrero, vea este programa e intervenga a colaborar con todos en este país. Hoy por hoy Barba tiene una coyuntura difícil, pero no solo es Barba, hay otros lugares seriamente complicados y ojalá que realmente este programa sirva para eso. Muchas gracias a todos Muchas ustedes. gracias. Muchas gracias. Ahí vendremos a hablar de otros temas. Queremos hablar de carreteras porque ya hay muchos huequitos, pero va a tocar en otra oportunidad también Todo gusto. hablar de este gran tema. Como siempre, que Dios bendiga a los hogares de todas y cada una de las personas que habitamos este precioso país y no se olvide, proteja el agua.